Hace unos pocos días vimos cómo la bolsa japonesa perdió en 2 sesiones todo lo que había ganado desde noviembre de 2023, generando el pánico en las bolsas mundiales y provocando caídas de más del 6% en el S&P 500, 8% en el Nasdaq y de más del 20% en Bitcoin. Pero lo que es aún peor, esta caída hizo saltar las alarmas por todo el mundo de que quizá estamos a las puertas de una recesión profunda que cause caídas aún mayores en todas las bolsas mundiales. Así que en este vídeo vamos a analizar qué ha ocurrido con la bolsa japonesa, qué es esto del ya tan famoso carry trade y si realmente estamos a las puertas de una recesión profunda que genere pánico e inestabilidad en los mercados. Y además vamos a comentar otras noticias como la de la venta de las acciones de Apple por parte de Berkshire Hathaway, que ha acumulado un montón de liquidez, y hay quien dice que esto es para prepararse ante una potencial recesión. Así que en este vídeo te voy a dar mi punto de vista, qué estoy haciendo yo con el dinero, y te voy a dar los motivos o las razones para que tú puedas tomar buenas decisiones y ver qué haces con el tuyo. Pero antes de empezar revelándote mi estrategia de inversión para los próximos meses y ante esta situación, vamos a poner un poquito de contexto para entender exactamente qué está pasando y la fortaleza de la economía y de la bolsa en este momento. Pues bien, empezando con el fenómeno del carry trade del yen japonés, he de decirte que aunque sea una palabra o un fenómeno que suene muy fancy y muy complicado, realmente es muy sencillo de comprender y te lo voy a explicar. Imagínate que eres un ahorrador o un inversor y ves que el yen, la moneda que utilizan en Japón, tiene los tipos de interés al 0%. Esto quiere decir que puedes coger prestados yens japoneses sin prácticamente pagar intereses de vuelta, e ir devolviéndolos poco a poco en cómodos plazos. Y además te das cuenta de esto: el yen en los últimos 10 años ha ido devaluándose frente al dólar y frente al euro. Ante esta situación, muchos inversores decidieron tomar una decisión, la de coger prestado dinero en yenes, cambiarlo automáticamente por euros y dólares y poner esos euros y dólares a invertirlos en el mercado americano de acciones, en el mercado europeo o incluso en el mercado japonés de acciones, o simplemente en cuentas remuneradas y fondos monetarios que les estaban dando sin riesgo el 4% en euros o dólares, y utilizar ese 4% en una moneda que además se aprecia frente al yen para pagar cómodamente el préstamo en yenes y así obtener prácticamente dinero sin riesgo. Esto se conoce como un arbitraje de divisas y tiene mucho sentido porque tú coges prestado en una divisa que se devalúa al 0%, lo metes inmediatamente en otra que se aprecia al 4% y entre la revalorización de tu moneda y los intereses que obtienes en la nueva moneda pagas sin ningún tipo de problema el préstamo y obtienes un montón de dinero, entre comillas, sin riesgo. Pues bien, este fenómeno y también muchas otras decisiones tomadas por el gobierno japonés han hecho que se fuese devaluando aún más el yen, porque la gente cogía prestado yenes y los vendía inmediatamente, generando presión de venta y devaluando más aún la moneda. Ante este fenómeno, el Banco Central de Japón anunció que iba a subir el tipo de interés que aplica al yen para frenar esta especulación y dar más valor al yen. Y claro, los inversores ante esta noticia vieron que este arbitraje podía dejar de tener sentido, empezaron a deshacer posiciones para evitar que ante una potencial apreciación del yen su jugada saliese mal y acabasen perdiendo dinero. Esto, en resumen, llevó a liquidar posiciones en el mercado internacional de valores, generar presión de venta e iniciar las caídas agresivamente en el mercado de Japón. Ahora bien, decir que la caída de estos días y el miedo que se ha desatado en el mercado viene solo de este fenómeno del carry trade del yen japonés sería un error. Y como nosotros somos inversores que nos gusta tomar decisiones con todas las cartas y todos los datos sobre la mesa, voy a seguir explicándote qué más ha pasado en estos días para luego poder tomar la decisión de si es buen momento para seguir invertidos, si merece la pena vender nuestras posiciones o si merece la pena seguir aumentándolas. Y es que, sumados a los factores que se suman al tema del carry trade del yen japonés, hemos de destacar dos muy importantes. El primero de ellos es el miedo en Estados Unidos a una recesión profunda que genere que el empleo en Estados Unidos se deteriore, la gente deje de consumir, los beneficios de las empresas caigan y por tanto su valorización pueda verse muy afectada, especialmente en un entorno como en el que estamos, en el que las empresas del S&P 500 cotizan a múltiplos de beneficio muy altos. Es decir, se justifica la cotización con muchos años de beneficios de una empresa para justificar la venta de una de sus acciones. Y es que este miedo se acentuó cuando hace unos poquitos días hubo una reunión de la Fed, que es el Banco Central de América, donde Jerome Powell dijo que en septiembre podían empezar a venir bajadas de tipos de interés, porque habían empezado a ver que las subidas de tipos de interés que habían hecho en estos últimos meses y este último año, que había sido la más agresiva de la historia, ya había pasado su factura a la economía, se estaba empezando a ralentizar, la inflación había bajado y por tanto teníamos entonces margen para empezar a bajar los tipos de interés. Y es que, para ponerte esto en contexto y que entiendas cómo funcionan los tipos de interés y la economía, al final los bancos centrales, incluida la Fed, tienen un doble mandato. Por un lado, estimular la
economía para que haya pleno empleo y por otro controlar la inflación. En general, a tipos más bajos se permite estimular más la economía. Como veníamos de tasas de interés muy altas para frenar la inflación descontrolada que hubo, pues la economía ha empezado poquito a poco a frenarse. Esto ha provocado que el mercado entienda que los tipos van a empezar a bajar a partir de septiembre y aquí tenemos este gráfico donde vemos cómo se espera que evolucione. Junto a estas noticias de la Fed donde prevén que se pueda empezar a bajar los tipos de interés por un potencial freno en la economía, hay que sumar otra noticia que también ha tenido mucho eco en Wall Street y en el mercado internacional de acciones, y no es otra que la venta multibillonaria de acciones por parte de Berkshire Hathaway de Apple. Apple era la posición más grande en Berkshire Hathaway, que está gestionada por Warren Buffett, y hace unos poquitos días nos enteramos que vendió la mitad de las acciones que Berkshire Hathaway tenía de Apple, multiplicando así la cantidad de cash o de dinero en efectivo que Berkshire Hathaway tenía, y hay quien especula que esto lo han hecho porque esperan una caída y quieren comprar barato con esta pila de dinero que han acumulado. Todo este caldo de cultivo de inestabilidad y noticias algo pesimistas, junto, como te decía, con el PER tan alto del SP500 que está cerca de 25 o 26 veces beneficios, hacen que el mercado sea muy sensible y muy volátil ante cualquier noticia nueva negativa. Ahora bien, como te decía, un inversor no tiene que dejarse llevar por los vaivenes del mercado ni tomar decisiones emocionales. Por eso hay que ver los dos lados de la moneda y ver si realmente la situación se está empezando a deteriorar o si de momento todo forma parte del curso natural del mercado y de su propia volatilidad. Así que venga, basta de ver las partes negativas y vamos a ver el otro lado de la moneda. Bien, empezando por el total del cash acumulado por Berkshire Hathaway, he de decirte que quien sube estos gráficos y lo utiliza para sembrar pánico en el mercado no tiene ninguna idea de cómo funciona el modelo de negocio de Berkshire Hathaway y de Warren Buffett. Hace poco hice un documental sobre cómo creció Berkshire Hathaway y Warren Buffett y en él te explico muy bien su modelo de negocio. Berkshire Hathaway está compuesto en su mayoría por negocios de aseguradoras y las aseguradoras, por su propia naturaleza, necesitan muchísimo dinero en liquidez para poder hacer frente al pago de las primas de los seguros contratados. De hecho, si la liquidez que tiene Berkshire Hathaway la ponemos en porcentaje del total de activos que maneja Berkshire Hathaway, vemos que aunque ahora es cierto que está en máximos, no se ha multiplicado exponencialmente y que de hecho en momentos como 2004, 2003 o 2005, donde el mercado ni siquiera estaba en máximos y donde no hubo una caída hasta bastante tiempo después, pues su porcentaje en liquidez era prácticamente igual que ahora. De hecho, no es cierto que justo antes de caídas Warren Buffett haya acumulado más liquidez. De hecho, en el 2020, en el 2018, en el 2007, Berkshire Hathaway no tenía prácticamente liquidez, por lo que no es cierto que utilicen esta liquidez para cargarse ante potenciales bajadas. Pero además de esto, que es anecdótico, hay una serie de datos que sí que pueden mostrarnos cómo de fuerte está el consumidor americano y su economía. Y ojo, hablo del consumidor americano porque la realidad es que el mercado global de acciones al final se mueve muy en la línea de lo que hace la economía americana. Relativo a esto, quiero enseñarte este gráfico. Es el gráfico que muestra el número de bancarrotas que se solicitan en Estados Unidos por los consumidores. Vemos que está en mínimos históricos desde prácticamente 1994, lo cual nos da un poquito más de contexto de cómo de sólidas están las finanzas en las casas de los norteamericanos. Pero es que incluso si vemos el porcentaje de deuda que tienen adquirida las familias y lo ponemos en perspectiva al porcentaje de PIB de Estados Unidos, vemos que también estamos en mínimos desde 2005 e incluso vemos que hay una tendencia en la que poco a poco la deuda de las familias va bajando respecto al porcentaje de PIB de Estados Unidos. A veces otros canales o medios de comunicación utilizan gráficos en el que muestran que la deuda total que tienen las familias está en máximos, pero no tienen en cuenta la inflación y la subida de los salarios que ha habido. Obviamente la deuda acumulada es mayor, pero también es mayor los ingresos y el total de la economía que se está moviendo en Estados Unidos. Por eso, estos datos es importante ponerlos en perspectiva de términos reales, ajustados a la inflación y ajustados al crecimiento de la propia economía, para ver si realmente son alarmantes o no. Y en este caso, yo no veo señales que debamos de alarmarnos por la fortaleza del consumidor americano. Pero además de estas señales de la fortaleza del consumidor americano, a mí me gustaría poner también en perspectiva la teórica gravedad de las caídas que hemos vivido. Aquí tenemos una serie de gráficos en las que podemos ver la media de caídas que hay en el mercado desde máximos cada año. Ojo, y vemos que caídas interanuales del 10% desde máximos se suelen dar una media de 3 veces al año en la historia del SP500. También vemos que incluso caídas del 10 al 15% dentro de un año se suelen dar al menos
menos una vez al año, e incluso caídas de más del 15% dentro de un propio año, incluso aunque luego acabe en positivo, se suelen dar cada 2 años. Como vemos, estos pullbacks, que es como se llaman los retrocesos interanuales, son totalmente normales y forman parte de la volatilidad del mercado. Pero es que si esto lo ponemos en perspectiva con la línea histórica del S&P 500, vemos que incluso en años como el 2020, donde la bolsa subió un 27% a final de año, vimos una caída interanual del 34%. En 2008 subió finalmente un 23%, pero en el propio año hubo una corrección del 28%. Imagínate la cara de tonto que se te quedaría si hubieses vendido después de la caída y no te hubieses llevado toda la recuperación. Se te quedaría la misma cara de tonto del que vendió este lunes y luego se ha perdido toda la subida del resto de la semana. Y es que a este fenómeno se le conoce como volatilidad y es lo más normal del mundo en los mercados. Además, lo más normal es que después de días de caídas agresivas vengan también días de subidas muy agresivas. Por eso es muy mala idea vender justo en pérdidas. De hecho, este jueves fue el día que más subió el S&P 500 en un solo día desde noviembre de 2022. Pero por si todo esto fuera poco, a los datos anteriores te quiero sumar este otro gráfico. Aquí vemos las acciones del S&P 500, que son las grandes compañías, qué porcentaje de ellas no son rentables en la actualidad. Vemos que solamente el 7% de las grandes empresas en Estados Unidos no son rentables, y si esto lo posponemos en perspectiva, en la burbuja tecnológica el 28% de ellas no eran rentables, en la crisis financiera del 2008 el 29% o en el COVID el 20% no eran rentables. Es decir, estamos ante una fortaleza récord de las grandes empresas. Personalmente no veo para nada que estemos ante un momento en el que tengamos que tomar decisiones drásticas como dejar de invertir o vender las posiciones que tenemos, y de hecho estos momentos suelen ser buenas oportunidades para seguir aumentando nuestras posiciones de inversión. Aquí tenemos este gráfico que nos enseña desde 1980 qué ha pasado en el mercado cada vez que ha habido un retroceso de al menos el 5% en el siguiente mes, en los siguientes 3 meses, 6 meses y 12 meses. Vemos que de media, cuando hay un retroceso del 5%, en los 3 meses siguientes el S&P 500 suele subir cerca de un 6%. En los siguientes 6 meses suele subir cerca de un 8% y en los siguientes 12 meses cerca de un 12%. Y para todos aquellos a los que le preocupa que con una bajada de tipos pueda venir una caída del mercado, quiero enseñarte este gráfico de aquí. Aquí vemos qué ha pasado desde 1998 con las bajadas de tipos y vemos que en la mayoría de los casos 3, 4 y 5 años después ha habido ganancias considerables del 37, 50 y 60% en el mercado. Vemos que los dos únicos escenarios donde hubo caídas significativas después de las caídas de tipos fue en 2007 y 2001, donde hemos visto que el porcentaje de compañías que no eran rentables era cerca de 6 veces superior al que hay en este momento. Como ves, uno no debe tomar decisiones empujado por la volatilidad del mercado, porque además, como explicamos en este podcast con la vicepresidenta de BlackRock en España, vimos que la volatilidad ha llegado para quedarse y que lo que vimos en los últimos años con ese estímulo constante de la Fed probablemente ya no lo vayamos a vivir. El mercado probablemente suba mucho a largo plazo, pero veamos más vaivenes por el camino. Puedes tomártelo como una situación de riesgo o puedes tomártelo como una situación de oportunidad para seguir aprovechando esas mini caídas e ir aportando más y más por el camino. Y es que si algo te tiene que quedar claro en este vídeo es que no debes hacer caso a los medios de comunicación cuando digan que el mercado está en problemas. Mira esta tabla de aquí que me encanta y que recoge todas las veces que la cadena americana CNBC ha dicho que los mercados estaban en problemas y qué retorno ha habido desde entonces. Vemos que desde 2010 no han parado año a año de decir que el mercado está en problemas y desde entonces el mercado no ha dejado de subir y de marcar nuevos máximos. Y esto que te estoy contando, quizá el pequeño ahorrador que acaba de meterse al mercado no lo sabe y por eso el lunes el inversor pequeño, el inversor minoritario, vendió acciones por valor de 1.000 millones, mientras que el inversor institucional después de la caída compró acciones por valor de 14.000 millones, aprovechando y cumpliendo con esa famosa frase de buy the dip, mientras, como vemos en este meme, nuestro amigo Jerome Powell echaba un poquito de sal a las caídas. Por tanto, y si eres como mi amigo de Instagram, quizá esta semana te preguntaste qué debías hacer con tu dinero. Para eso te voy a dar una serie de consejos para que puedas tomar buenas decisiones y aprovechar este momento del mercado. Lo primero de todo es evidente, no vender en situación de pánico o estrés. Y decirte que si has sentido pánico, miedo o demasiada incertidumbre ante una caída del 6 o 7% como la que hemos visto, quizá debes de plantearte algunas cuestiones que te voy a comentar. Lo primero de todo es que cuando sentimos miedo ante pequeñas caídas del mercado, suele ser consecuencia de no tener un buen fondo
fondo de emergencia que cubra nuestras necesidades de liquidez a corto plazo. Siempre hablo de que antes de lanzarse a invertir hay que tener al menos de 3 a 6 meses de costes de vida ahorrados sin invertir, porque este colchoncito es lo que nos va a dar tranquilidad para saber que aunque nuestras inversiones caigan va a ser temporal y que por tanto no vamos a necesitar venderlas y no vamos a materializar esas pérdidas y vamos a dar tiempo suficiente al mercado para que se recuperen y vuelvan a subir de valor. Por tanto, si estás invirtiendo sin tu fondo de emergencia, te recomiendo que por favor empieces a ahorrar fuerte y a dejar aparte un dinerito para poder llevar las caídas con mejor sensación en el cuerpo. La segunda posibilidad, si ya tienes tu fondo de emergencia, es que a lo mejor no tengas una cartera que es adecuada para ti. Recordad que no hay una cartera mejor que otra y que la mejor cartera de inversión es la que más se ajuste a tus necesidades. Si tienes el 100% de tu dinero en renta variable y ante una caída del 6% te pones súper nervioso y no duermes, sería mejor que pivotes a una cartera más equilibrada como un 60-40 o incluso te plantees meter también parte de oro en ella para que le dé estabilidad. Recuerda que tengo una formación donde te ayudo a crear tu plan financiero y tu cartera que más se ajusta a tus necesidades en función de tu perfil de riesgo, tus objetivos, tu situación profesional y todas las circunstancias personales que te apliquen. Te dejo abajo el enlace porque esta formación además cuenta con mi soporte y apoyo durante 3 meses para resolver cualquier duda y el acceso a la formación es de por vida. Además, incluye llamadas quincenales donde hacemos revisión de cómo va el mercado y podemos resolver dudas en directo. Personalmente dudo que se vaya a materializar una recesión, pero si así lo hiciese, las recesiones pueden ser muy buen momento para comprar a precios más atractivos y crear una muy buena cartera a largo plazo. Yo sigo comprando mes a mes y ampliando mis posiciones tanto en Bitcoin como en fondos indexados y no voy a dejar que la volatilidad me nuble el juicio. Te dejo aquí con este podcast donde hablamos sobre el tema de la volatilidad en los mercados con la vicepresidenta de BlackRock y este otro donde te cuento más sobre el modelo de negocio de Berkshire Hathaway para que puedas seguir aprendiendo, ser mejor inversor y que no te afecten estos momentos de volatilidad y puedas seguir creando tu cartera a largo plazo para multiplicar tu capital de manera segura. Si te ha gustado el vídeo, déjame el like y déjame en tus comentarios tus dudas y nos vemos en unos poquitos días con un nuevo podcast que estoy seguro que te va a encantar. Muchas gracias.